Buenos días. Morán Finanzas y Banca de Inversión les da la bienvenida al webinar del día de hoy. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes. El tema que traemos para el día de hoy es impacto empresarial de las perspectivas económicas en Colombia para el 2021. Vamos a tener la siguiente dinámica en este webinar. Vamos a contar con un moderador, nuestro socio director Andrés Moreno, y tenemos la presencia de un invitado muy especial el día de hoy, Andrés Langebeck, director de estudios económicos del Grupo Bolívar. Bienvenidos a ambos. Para que conozcan un poco más del perfil de nuestro expositor, Andrés Langebeck es director de estudios económicos del Grupo Bolívar, como los venía mencionando, es economista de la Universidad de los Andes, máster en economía de Yale University, máster de administración pública de Carleton University, y en cargos anteriores se ha desempeñado como investigador del Banco de la República, ejecutivo principal, vicepresidencia estratégica de desarrollo CAF, vicepresidente económico de Asobancaria. También ha representado la vicepresidencia de NIF y ha representado también la vicepresidencia de Planeación y Desarrollo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Andrés también se ha desempeñado como profesor de cátedra en la Universidad de los Andes y Universidad Javeriana. También ha sido autor de diferentes artículos publicados en varias revistas sobre coyuntura económica, ensayos sobre política económica, carta financiera, archivos de economía y borradores de economía. Andrés también ha sido nombrado economista más acertado en los sondeos del Banco de la República, en Sirian Bloomberg en numerosas oportunidades y mejor analista de Colombia en 2019 según Focus Economics. Entonces, nuevamente bienvenido Andrés y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como nuestros frecuentes asistentes conocen la dinámica de nuestras conferencias. Al final de los eventos hacemos un envío de las memorias de la conferencia. Les agradecemos tomar una foto del código QR que estamos en este momento publicado para poder acceder a la encuesta de asistencia al evento. De no ser así, al finalizar el evento recibirán un link con la encuesta que pues, digamos que pueden acceder también a través de este QR en el correo electrónico por el cual se registraron. Les recordamos nuestros próximos eventos para cierre de año. Vamos a tener el 1 de diciembre indicadores de gestión y tercerización de procesos como estrategia para lograr el control total de su empresa. El 3 de diciembre tenemos la actualización tributaria, doctrina y jurisprudencia para el segundo semestre del 2020 y cerraremos el año con aspectos claves para el cierre de estados financieros del año 2020, el cual es el cuarto ciclo de actualización contable que venimos ya haciendo hace un par de meses. Los dejo entonces con nuestro socio director Andrés Moreno, quien les hará la presentación de nuestra agenda del día de hoy. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Aura. Doctor Andrés Langebeck, muchas gracias por nuevamente acompañarnos en esta dinámica de estudios económicos y perspectivas de lo que sucede en el mundo, en América Latina y sobre todo en nuestro país. Nosotros, los empresarios, pues estamos muy atentos a cómo enfrentar nuestro año 2021 porque pues prácticamente el año 2020 ya está jugado. La agenda de hoy se va a desarrollar en 3 ejes temáticos. El primer eje temático tiene que ver con el crecimiento económico en América Latina. En este eje, Andrés nos va a profundizar sobre la posición de América Latina como una región que incluye varios países en economías emergentes. Vamos a analizar de la mano de Andrés el cierre de América Latina 2020 y su decrecimiento. También vamos a mirar qué va a pasar con América Latina como región y su crecimiento, o mejor su decrecimiento en relación con el mundo en el año 2021. Posteriormente, Andrés nos profundizará
sobre el crecimiento global y las perspectivas económicas ya de Colombia para el año 2021. En este eje temático vamos a analizar finalmente el decrecimiento de nuestra economía en el año 2020 y sobre todo los 2 últimos trimestres del año. Vamos a profundizar sobre cuál podría ser el crecimiento en el año 2021 para Colombia, cómo se va a comportar el PIB y cómo el Producto Interno Bruto se va a relacionar con el crecimiento o decrecimiento de importaciones, el consumo de gobierno, la inversión extranjera, el consumo de los hogares, las exportaciones y también nos adentraremos en algunos sectores económicos, cómo sería su comportamiento para el próximo año. Profundizaremos también con Andrés cómo se mueve el indicador de confianza sobre la situación actual del país y evidentemente se presentarán unas proyecciones sobre la inflación, la tasa de cambio y su relacionamiento con la devaluación y tasa de intervención del Banco de la República. Finalmente, abordaremos los principales riesgos internacionales y domésticos para el 2021 que deberíamos considerar los empresarios para podernos mover en un año de recuperación o de inicios de recuperación de nuestra economía y de nuestras empresas. En cada uno de los ejes temáticos vamos a recibir las preguntas que ustedes pueden hacer en el chat para posteriormente, en cada cierre de cada eje temático, nuestro conferencista Andrés Langebeck le responderá sus preguntas. Una vez finalicemos los 3 ejes temáticos, daremos por finalizado nuestro webinar. Doctor Andrés Langebeck, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por apoyar con tus estudios y tus conclusiones a los empresarios que estamos ávidos de entender y de escucharte sobre todos los estudios y análisis que muy bien haces. Entonces, nuevamente bienvenido y muchas gracias. Bien, no, muy buenos días, doctor Andrés. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad que me da usted para dirigirme a sus clientes, contarles algo de cómo estamos viendo el cierre de este año y el año 2021. Creo que en general las noticias que voy a comentar son positivas. Hay muchos elementos para estar optimistas, aunque pues también vamos a ver que hay muchos riesgos para la economía colombiana el próximo año. Así que, bueno, pues muy pendientes. No sé si ya podemos poner la presentación. Sí, señor, ya la podemos subir. Yo ya dejo de compartir. Gracias. Bueno, como ha anticipado Andrés, la idea de esta primera parte de la presentación tiene que ver con América Latina. Y la razón es que, lamentablemente, América Latina tiene un muy bajo crecimiento en este año. De hecho, entre los países emergentes es la zona con menor crecimiento y ha sido materia de análisis y de estudios y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Realmente, ¿cuáles son las razones para que esa situación se esté dando? Ustedes ven acá las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional. El año, obviamente, 2019 es histórico, el 2020 y 2021 son proyectados. La última fila de ese cuadro corresponde al crecimiento global, una caída del 4.4% en el PIB mundial, la mayor caída que tenemos desde la Gran Depresión en los años 30.
Los países avanzados caen 5.8% en este año con una recuperación. Andrés, qué pena te interrumpo. No sé si ya subiste la presentación, no la estamos viendo en este momento. Si quieres te confirmo en cuanto la tengamos arriba nuevamente. Yo la estoy viendo. ¿Nos ayudas de pronto a bajarla y volverla a subir en compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Hacerlo aquí. A ver, share screen. Ya está cargando. En este momento ya estamos viendo. Muchas gracias, Andrés. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como les estaba mostrando, en este cuadro ustedes ven el crecimiento global según el Fondo Monetario Internacional, esa caída que mencioné del 4.4% en la última fila del cuadro, y un crecimiento de una caída de 5.8% en economías avanzadas, una caída del 3.3% en economías emergentes. Pero quiero que ustedes se fijen en esa segunda columna, en la parte de abajo, ustedes ven que América Latina en realidad es entre los países emergentes la que menor crecimiento tiene, con una caída del 8.1% en el 2020 y una recuperación apenas de 3.6% para el año 2021. Países que caen mucho menos, por ejemplo, Europa emergente cae 4.6% en este año y crece 3.9% el próximo año. Y lo mismo África subsahariana cae 3% este año con una recuperación del 3.1%. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son las razones por las cuales América Latina, digamos, no está creciendo bien. Bueno, lo primero que hay que destacar en este segundo cuadro, ya con las proyecciones desagregadas para cada uno de los países de América Latina, es que ahí encontramos 4 países que son Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela con caídas de 2 dígitos. Es decir, son caídas bastante significativas. En el caso de Venezuela, pues la situación es absolutamente dramática. Por favor, fíjense en la última fila de este cuadro. Una caída del 25% en este año, una caída del 10% en el año 2021, una caída compuesta del 32.5% en los 2 años, que claramente sitúa a Venezuela como uno de los países de peor comportamiento. Mi predicción sobre esto es que, obviamente, dada esta situación de Venezuela, que ya había caído 60% en los últimos 5 años, una caída adicional del 32.5%, lo que va a generar es mayor migración de Venezuela hacia los países vecinos. O sea, el fenómeno de migración de Venezuela no se ha acabado, por el contrario, deberíamos verlo intensificado en los próximos meses. Colombia aparece con un semáforo color amarillo, ustedes lo ven ahí, según el Fondo Monetario Internacional, una caída del 8.2% y una recuperación del 5% el próximo año. En neto, una caída del 4.5%, el semáforo es verde, no es amarillo, es verde, significa que la caída compuesta de los 2 años es inferior al 5%. Los que están en amarillo caen más del 5% y claro, Venezuela con un comportamiento bastante mediocre. Ahora sí, tratemos de adelantar algunas hipótesis por las cuales América Latina está creciendo menos y aquí voy a ir de derecha a izquierda. En primer lugar, algunas características sectoriales. Como ustedes saben, países como México, Perú, Costa Rica, tienen una participación bastante alta del sector de turismo en el PIB. Y sabemos que el turismo es uno de los sectores más golpeados en la crisis. En general, los servicios son mucho más golpeados que las manufacturas, pero digamos, el sector de turismo dentro de los sectores de servicios es uno de los más golpeados. La gente no está viajando, los vuelos son realmente restringidos. En segundo lugar, tenemos una alta informalidad y una también muy alta densificación geográfica. El tema de la alta informalidad es dramático porque buena parte de la población trabajadora en América Latina
se gana el día a día. Son personas que salen a trabajar por la mañana y, bueno, dependiendo de si el día es bueno o malo, pues ganarán más o ganarán menos, pero no tienen un ingreso fijo. Eso fue perverso en muchos sentidos. En el caso, digamos, peruano, está bastante claro que al tener una informalidad superior al 70%, mucha gente tuvo que salir a la calle en los peores días de la pandemia, contribuyendo a la reproducción adicional del virus y a los mayores contagios y por lo tanto generando peores resultados económicos. En el caso, digamos, de la concentración geográfica, América Latina es conocida por tener grandes ciudades, Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá. Son ciudades que son bastante grandes y la densidad y la alta congestión en sistemas públicos de transporte, por ejemplo, en las grandes ciudades, obviamente también perjudica el tema de los contagios y hace que los impactos del virus sean mayores. Hay otro elemento que también es muy importante. La región tiene un atraso bastante significativo en términos de tecnologías de información y comunicaciones. Nosotros hoy en día estamos conectados a través de un computador, muy probablemente desde nuestras casas, pero hay una buena parte de la población colombiana que no goza de esa posibilidad. Y en particular, digamos, es bien conocido, muchos funcionarios del sector público, del sector privado, tuvieron que salir por la cuarentena a sus casas, pero lamentablemente no tuvieron oportunidad en su casa de ser muy productivos, porque muchos no tenían computadores, como en el caso de empleados públicos, y adicionalmente no tenían conexión a Internet, entonces fueron de muy baja productividad y eso no contribuye al crecimiento de la región. Es muy distinto, obviamente, en los Estados Unidos o en Europa, donde las coberturas son bastante elevadas y por lo tanto la gente sí puede realmente trabajar desde las casas. Y por último, aunque no menos importante, tal vez lo más importante tiene que ver con el hecho de que, no sé si ustedes se acordarán, pero América Latina ya venía sufriendo un proceso de bajo crecimiento desde el año 2013, en el caso colombiano desde el 2014, cuando los precios del petróleo cayeron en forma significativa en ese año. Y después tuvimos una reforma tributaria adicional en el año 2017 que elevó el IVA del 16 al 19%, es decir, nosotros estábamos en una situación un poco vulnerable, hicimos gasto público y básicamente agotamos un poco esa capacidad de hacer gasto público. En esta diapositiva quiero que se fijen en cómo aumentó la deuda pública en América Latina del quinquenio del 2010 al 2014. En esa época la deuda de América Latina como proporción del PIB era el 47.6%. Bueno, con esa caída en los precios de los commodities, en especial del petróleo, para nosotros, pues hicimos política contracíclica, aumentamos la deuda al 61.3%. Ya es una deuda elevada. Fíjense que la Unión Europea, por ejemplo, tiene una deuda del 83.3%, pero claro, la Unión Europea es una zona desarrollada y puede tener una mayor deuda. América Latina con una deuda del 61.3% ya tenía antes de la pandemia una deuda elevada. Y hay una máxima que yo creo que ustedes, que muchos son empresarios y son inversionistas en empresas, tienen claro que las empresas que están endeudadas difícilmente pueden invertir. Lo mismo pasa con los países que están endeudados difícilmente pueden invertir. Si están muy endeudados es más difícil atraer más capacidad de inversión. Entonces, en general, lo que vemos acá es que América Latina tuvo un comportamiento bien complejo por muchas razones. Lamentablemente, somos la región que más cae en el mundo, pero mucho de eso está relacionado con el hecho de haber tenido unos malos años previos al COVID-19 que nos situó en una situación un poco difícil. Doctor Andrés, con eso hacemos la primera pausa para preguntas. Perfecto. Tengo dos preguntas. Una orientada, ¿América Latina podría recuperarse en los siguientes 5 años a su nivel de Producto Interno Bruto Regional alcanzado en el 2019? ¿Crees que eso será posible?
Bueno, sí. De hecho, yo creo que nosotros ya en el 2023 podremos alcanzar el PIB que teníamos en el 2019. Pero tal vez la comparación que hay que hacer, y sobre esto vamos a hablar un poco más tarde, es no compararnos con la historia, sino compararnos con el crecimiento que hubiéramos tenido en ausencia del COVID-19. Estaba pensado que Colombia creciera, por ejemplo, 3.3% en este año. Entonces, Colombia hubiera alcanzado, digamos, un crecimiento muchísimo mayor también en el 2021, 2022, y eso nos hubiera permitido continuar con esa línea de reducción de la pobreza y aumentar cada vez más nuestra economía. Entonces, la brecha que tenemos entre el PIB actual y el PIB que hubiéramos logrado en ausencia del COVID es todavía mayor, y esa sí es muy probable que nos demoremos no 5 años ni 6 años, sino probablemente unos 8 o 9 años en cerrar esa brecha. Gracias. Aquí hay otra pregunta relacionada con cómo ves la movilización de capitales de inversión extranjera hacia América Latina, dadas las condiciones que nos presentas ahora y que con la pregunta anterior, me imagino, se pueden complicar más. ¿Cómo proyectas o podrías proyectar una inversión extranjera en América Latina bajo estas circunstancias? Bueno, yo creo que deberíamos hacer la diferenciación entre inversión directa, es decir, aquellas personas que vienen de alguna manera o tomar el control de empresas previamente colombianas, o simplemente traer filiales de casas matrices del exterior. Esa es la inversión directa, y la inversión de portafolio. Más adelante vamos a ver que, de hecho, lo que estamos viendo por estos días, cuando hemos tenido una tasa de cambio de 3.630 pesos, 3.621, llegamos a tener 3.644 pesos, que representa una caída importante en términos de lo que habíamos visto apenas hace unas semanas, es atribuible a mayor inversión de portafolio. En general, algunos países de América Latina sí están atrayendo inversión directa, inversión de portafolio. Probablemente la inversión directa va a estar muy vinculada con la guerra comercial con China, que tanto las empresas norteamericanas y que tanto el presidente Biden va a tomar una posición más bien hacia la negociación multilateral o bilateral con China, que tanta agresividad vamos a ver en esa relación, pero sí podría haber, digamos, alguna desviación de esa inversión que hoy en día está en China hacia otros países. Y en el caso, lo vamos a detallar más adelante, sí ha habido alguna recuperación de la inversión de portafolio, aunque yo considero que en su mayor parte, en el caso de Colombia, es un fenómeno más bien transitorio. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas en este eje temático. Les recuerdo a nuestros asistentes que por favor en cada eje temático nos hagan llegar sus preguntas al chat. Adelante, Andrés. Gracias. Bueno, vamos a hablar algo sobre cómo va la economía internacional. Aquí les traigo un indicador que se llama el PMI. Es un indicador bastante oportuno. Ya lo tenemos al mes de octubre, y de hecho les voy a mostrar ahora algunos preliminares del PMI para el mes de noviembre. En general, lo que vemos es que la actividad económica global se está recuperando. Cuando este indicador es superior a 50, significa que la actividad está creciendo. Cuando es inferior a 50, significa que se está contrayendo. Aquí está más o menos el 85% del PIB global. Y ustedes ven acá cómo hay una caída importante en términos del sector de servicios en el mes de abril a nivel global, también con datos bastante malos en los meses de abril y junio, pero con una recuperación. Y ya a partir del mes de julio vemos que la actividad económica global, tanto en manufacturas como en servicios, ha recuperado, digamos, sus tasas de crecimiento positivas frente al trimestre o frente al mes anterior. Y esto es una muy buena noticia para todos, porque en la medida en que el mundo crezca, recuerden que el canal de transmisión de lo que ocurre en el resto del mundo hacia Colombia es
esencialmente el precio del petróleo. Si la economía global crece, se demanda más petróleo y por lo tanto nosotros nos vemos beneficiados. Sin embargo, pues hay un tema que creo que todos ustedes conocen, que es el tema de la segunda ola que estamos viendo en Europa y en los Estados Unidos. En el gráfico de la izquierda ustedes ven el comportamiento del número de casos nuevos en algunos países, en Estados Unidos y países europeos. Y ustedes ven, por ejemplo, el caso de España, hay más casos hoy que los que había a principios de la pandemia. El caso de Bélgica es absolutamente dramático. Los casos están desbordados. El caso de Portugal, Francia también. Tenemos muchos más casos hoy por millón de habitantes que los que teníamos hace algunos meses. En el caso del número de muertos, sí, por fortuna, la situación es un poco distinta. Hay algunos países, como por ejemplo Francia o Portugal, donde ustedes ven que las tasas de mortalidad también por millón de habitantes han venido incrementándose y hoy son más altas que las que veíamos a principios de año, lo cual es realmente muy lamentable. Pero hay otros países donde la situación está bastante controlada. El caso de Alemania sigue siendo realmente ejemplar. El caso de España también va en aumento el número de muertos, pero no es la misma situación que veíamos a principios de año. Y eso obviamente el hecho de que se estén presentando esta segunda ola y nuevos confinamientos, nuevos encierros, toques de queda, restricciones para algunas actividades, obviamente está generando un efecto sobre el crecimiento global. Ustedes ven acá nuevamente el PMI, en este caso es el PMI manufacturero, solamente la actividad de manufacturas, y con los últimos datos provisionales que tenemos al mes de noviembre, fíjense, todavía estamos al 24 de noviembre, pero ya tenemos alguna información provisional, nos sugiere que vemos un pequeño retroceso en esos indicadores. Es muy evidente en el caso de Francia, en el caso de Alemania y en el caso en general de la zona euro. Vemos que ese indicador en el último mes presenta, digamos, alguna contracción. La noticia positiva acá tiene que ver con las vacunas, el hecho de que muy probablemente en Europa y en los Estados Unidos se iniciarán vacunaciones a partir más o menos del día 12, 15 de diciembre. Eso es algo absolutamente positivo y que debe contribuir a que el optimismo mejore, aunque pues obviamente va a tomar algunos meses voltear, digamos, estas cifras. Voy a pasar ahora al caso colombiano y simplemente recordarles cómo está la situación. Nosotros crecimos el 1.4% en el primer trimestre de este año. En realidad el año había empezado muy bien, enero y febrero fueron 2 meses muy, muy positivos, pero pues con la situación en el mes de abril y mayo, pues obviamente tuvimos una caída del PIB del 15.8% en el segundo trimestre, y ya en el tercer trimestre, con los datos que nos dio a conocer el DANE hace pocos días, una caída del 9%, eso nos da en lo corrido del año una caída del 8.1%. Sin embargo, las cosas han venido mejorando y quiero mostrar eso. En términos generales, ¿cómo se compara, digamos, ese comportamiento de Colombia, haber pasado del 15.8% al menos 9% en el tercer trimestre? Pues lo comparamos con otros países acá de América Latina y el mundo. El caso de Perú y México fueron mucho más críticos en el segundo trimestre, aunque la recuperación en esos dos países en el mes de, en el tercer trimestre también parece haber sido bastante buena, de tal manera que la caída en Colombia de ese 9% es muy similar a la que tenemos en Perú, de 9.4%, y muy similar a la que tenemos en México del 8.6%. Pero hay países que lo están haciendo bastante bien. Tal vez el caso de los Estados Unidos también es muy interesante. Cayó 9% en el segundo trimestre con una recuperación a menos 2.9% en el tercer trimestre. Muy bien, por ramas de actividad, aquí no hay en general muchas sorpresas. Se mantiene más o menos lo que había, la tendencia que habíamos visto en trimestres anteriores. Solamente hay 3 sectores en la economía con crecimiento positivo, que son actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros,
y el sector agropecuario, que han tenido buen comportamiento. El resto de sectores tiene crecimientos negativos, y especialmente fuerte en el caso de actividades artísticas, actividades de entretenimiento y recreación. El sector de la construcción, lamentablemente, muy mal, con una caída del 26.2%, tanto por obras civiles como por edificaciones. Aquí, de todos modos, les voy a mostrar una buena noticia que tuvimos en el trimestre. Comercio, reparación, transporte y almacenamiento también tuvo una caída bastante grande, y minas y canteras, ya lo sabemos, la producción colombiana se ha resentido mucho por los bajos precios. Tenemos algunos pozos que no son rentables cuando los precios son bajos, y la producción entonces se ha mermado. ¿Qué es lo que ha pasado en el PIB por el lado de la demanda? Bueno, la actividad de demanda, el componente de la demanda que está sosteniendo el crecimiento, que ha impedido que caiga más, tiene que ver con el consumo público. Ustedes lo ven ahí, es el consumo del gobierno, la línea color verde, creció 3% en el segundo trimestre, 2% en el tercer trimestre, y el resto de componentes sí tienen crecimientos negativos, pero el consumo de los hogares, que caía al 15.9%, pasó a caer al menos 8.9% en el tercer trimestre. Esa es una mejora que es importante. El rezago en la inversión es más fuerte, y el rezago en exportaciones e importaciones también es bastante considerable. Cuando uno mira ya mes a mes, no trimestre a trimestre, sino mes a mes, tenemos un indicador que se llama el indicador de seguimiento a la economía. Y las buenas noticias acá tienen que ver con que en el mes de septiembre la economía tuvo el mejor comportamiento en la época del COVID-19, con una caída del 7.3%. Y la buena noticia también que les adelanto es que el mes de octubre fue bastante bueno también. Octubre seguramente fue nuevamente el mejor mes en esta época de COVID-19. Voy a mostrarles algunos indicadores que son bastante positivos. Y en términos de la movilidad, recordemos que Google nos sigue a todas partes, sabe en dónde estamos. Aquí les traigo un indicador que muestra en forma relativa cuál es la movilidad a los lugares de trabajo en diferentes países en América Latina. Colombia es la línea roja. Y fíjense que el cambio de Colombia es muy interesante. Nosotros fuimos, junto con Perú, uno de los países que más restricciones a la movilidad tuvo a principios de la epidemia o de la pandemia. Colombia tuvo un confinamiento severo en el mes de abril, pero posteriormente se fue abriendo, de tal manera que hoy, en este momento, estamos prácticamente, después de Brasil, somos el país en América Latina con mayor movilidad. Y eso de alguna manera es muy positivo, porque implica que las actividades económicas se están recuperando, se están rehaciendo, y vemos entonces esa recuperación de la economía colombiana. La variable a la que hay que tener mucho temor es obviamente al tema de una segunda ola en Colombia. Aquí les traigo un indicador nuestro, yo no se lo he visto a ningún analista, que muestra el número de municipios con incremento en muertes por COVID-19. Entonces, en el eje vertical tenemos el número de municipios. Y fíjense que en lo peor de la pandemia, que fue hacia el mes de julio, agosto, teníamos más o menos al día 35 municipios donde se presentaba aceleración en el número de muertos. Bueno, esa situación teníamos mucho temor que se estuviera dando hace apenas unas semanas, pero los últimos datos, los últimos 12 días de datos, ustedes lo ven ahí, muestran más bien nuevamente una tendencia a reducirse. En general, salvo lo que está sucediendo en ciudades como Cúcuta, Neiva y tal vez Armenia, donde efectivamente vemos unas tasas al alza, en general en el resto de municipios en Colombia se mantiene relativamente estable. Y esto es una cosa muy positiva. Esperemos que esto sea así, que no nos ataque esta segunda ola. Si nos viene la segunda ola, hay que tomar medidas, o obviamente habrá que tomar algunas medidas. No pensamos que se tomen medidas tan fuertes. El tema de protocolos en general ha avanzado mucho. Eso nos ayudaría en general a que el impacto económico de la segunda ola no sea tan negativo.
Yo les había dicho que el mes de octubre había sido un mes bastante bueno. Ustedes lo ven acá en ventas de vehículos, por ejemplo. La caída fue del 13.3%, lo cual es bastante más moderado que lo que teníamos en meses anteriores. En el caso del índice de confianza de la vivienda, nosotros medimos con una muestra de 4.000 clientes más o menos del banco todos los meses qué piensan sobre su confianza en la situación económica. Ustedes lo ven acá. En general, el indicador se ha comportado bastante bien. Los datos que tenemos al mes de octubre nos muestran que la confianza se estaba recuperando en forma prácticamente ininterrumpida, y eso pues es claramente también sinónimo de que las cosas están marchando. En este caso, por ejemplo, de vivienda, que hemos visto un auge en ventas de vivienda a nivel, pues a través de medios virtuales, pues eso no se hubiera podido dar si la confianza no estuviera aumentando, ¿no? Uno tiene que tener más confianza para comprar bienes durables, y eso es exactamente lo que estamos viendo. El banco también tiene algunas cifras relativas al gasto con tarjeta de crédito. Aquí les traigo dos extremos y el total. La línea roja es el total de las ventas con tarjeta de crédito. El desplome que ustedes ven ahí en el mes de abril y la recuperación en los meses siguientes. En alimentos y mercado, que es la línea color gris, ese pico lo tuvimos en el mes de abril y marzo, cuando todos salimos desaforados a los supermercados a comprar alimentos para abastecernos en la cuarentena. Pero se ha mantenido, fíjense que el nivel se ha mantenido por encima de 100. Y les traigo también el caso de los gimnasios, y es muy interesante porque los gimnasios fue una de las actividades más perjudicadas por el COVID-19, en la medida en que los protocolos llegaron más bien tarde y la gente tenía mucho susto de volver a un gimnasio. Pues miren, acá la facturación con tarjeta de crédito en los gimnasios ha ido incrementándose, lo cual demuestra que efectivamente el proceso de recuperación se da. ¿Cómo prevemos nosotros que será, digamos, entonces lo que queda de este año? Nos falta el último trimestre de 2020. Pensamos que la caída de la actividad va a ser de 6.2%. Lamentablemente, en el primer trimestre del próximo año también pensamos que vamos a tener un crecimiento negativo, pero con una sólida recuperación en el mes de junio, pues en el segundo trimestre en general, y buenos crecimientos en lo que resta del año, de tal manera que en el 2020 vamos a caer el 7.5% y en el 2021 vamos a crecer el 5.3%. Son proyecciones que son un poco más optimistas que las del Fondo Monetario. Ustedes recordarán en uno de los primeros cuadros que yo mostré, y eso es claramente positivo. Por sectores económicos, pues este año vamos a tener muy mal comportamiento en el sector de minas, en el sector de la industria manufacturera, la construcción y el comercio, junto con actividades artísticas de diversión y de recreación de los hogares, una caída del 23.7%. El próximo año los sectores líderes estarán dados por industria manufacturera y comercio. Los factores que estimulan ese crecimiento son el aumento de la demanda externa. En general, el mundo se está recuperando, aumento de la inversión pública, la mejora en coberturas de tecnologías de información y comunicaciones y las bajas tasas de interés que el Banco de la República ha permitido en estos meses. Aquí ustedes ven cómo estará el comportamiento de la inversión pública. En general, muy buen comportamiento para el próximo año. 2021 es un año de buen comportamiento en general de esa inversión. Y en términos, estas son un poco las noticias negativas que yo les comentaba, un poco con la pregunta que nos había hecho Andrés. Este es el tamaño de la economía, ya no en crecimiento, sino en billones de pesos. Resulta que si el COVID-19 no se hubiera dado en nuestro país, en este año el PIB ascendería más o menos a 912 billones de pesos. Pero en realidad vamos a tener 815 billones de pesos de PIB. El 815, fíjense ustedes, se parece más bien a lo que ocurría en el año 2016, o sea que Colombia perdió 4 años en términos de tamaño del PIB por esta crisis. Pero si tomamos lo que la economía hubiera crecido, pues el costo es aún mayor, porque tendríamos un PIB de 912 billones y vamos a tener un PIB de apenas 815.
En el 2021 tampoco vamos a recuperar eso. En el 2022 ya muy probablemente estaremos cercanos al PIB que teníamos en el 2019, pero demoraremos cerca de 7 y 8 años en retomar esa senda de crecimiento que hubiera ocurrido en ausencia del COVID-19. En términos de inflación, las cosas son relativamente claras. Este año estamos terminando la inflación cercanos a 1.72%, puede ser 1.75%, una inflación bastante baja. El próximo año vamos a ver alguna tendencia alcista en la inflación con un 3.27% estimado para el cierre del 2021. En general vamos a ver algunas presiones alcistas tanto en alimentos como en el resto de bienes. En el caso de alimentos vamos a tener unos primeros meses del año bastante favorables, pero después una tendencia alcista. Y en el caso de los no alimentos, pues obviamente hay muchos empresarios que tienen márgenes en este momento muy bajos. En la medida en que la demanda mejore, los márgenes podrán aumentar y lo vamos a ver entonces algo en términos de precios. Otras variables macroeconómicas, ustedes la ven ahí, la tasa de intervención del Banco de la República promedio para el próximo año es 1.75. Pensamos que el banco no va a hacer movimientos en general. El tema de la inflación, ustedes ya lo vieron ahí. La tasa de cambio, una presión alcista. Yo sé que la tasa de cambio ha venido bajando, pero para el próximo año pensamos que dado que el precio del petróleo no se incrementa mucho, ustedes lo ven acá en esta tabla, vamos a llegar a un precio de petróleo de $46 por barril frente a 40.5. Es un incremento, estoy de acuerdo, pero no es el gran incremento. No vamos a llegar a los niveles de $67 que alcanzamos en el 2019, ni a los niveles de mucho menos de 80 o $90 que teníamos en años anteriores. O sea que el precio del petróleo se va a mantener relativamente bajo. Y esta gráfica me permite mostrarles a ustedes los flujos de capitales a países emergentes. En este caso son capitales de portafolio, tanto en renta fija como en renta variable. Fíjense, hay dos áreas sombreadas ahí. El área que tuvimos a final de marzo, abril y mayo, cuando pues esto se colapsó, el mundo colapsó, y nosotros llegamos a tener tasas en Colombia superiores a los 4.200 pesos, cercanas a los 4.200 pesos. Teníamos salidas de flujos de capital en América Latina muy, muy fuertes, en el caso colombiano. Y también tenemos también ahora una situación muy distinta en la que lo que estamos viendo es una recuperación en general de los flujos de capital hacia países emergentes. ¿A qué contribuye ese optimismo y esas entradas de capitales? Son dos factores. La elección del presidente Biden, que se espera que tenga una actitud un poco más conciliadora con el tema de China. Eso beneficia mucho a América Latina porque América Latina produce muchísimos commodities para China. Y en segundo lugar está el tema de las vacunas, que también nos ha hecho un poco más optimistas sobre la situación. Precios de las materias primas en general. Aquí tenemos un índice diciembre del 2019 igual a 100. Fíjense ustedes que las materias primas, muchas han presentado buena recuperación frente a los niveles que teníamos en diciembre. Está el oro, está la soya, está el azúcar, el carbón incluso se ha recuperado, pero el caso del petróleo es el más bajo. Basados en ese índice de 100, estamos apenas en 60, lo que significa que en lo corrido de este año, el precio del petróleo ha caído 40%. ¿Preguntas, doctor Andrés? Doctor Langebeck, muchas gracias. Muy precisa y oportuna estos análisis y estos estudios que han venido realizando. Tengo dos preguntas y es, dado este decrecimiento de la economía y su recuperación en 6 o 7 años
a niveles de Producto Interno Bruto, como bien lo decías, ¿cómo vislumbras este gobierno o en los próximos gobiernos, qué deberían hacer para que evidentemente los ingresos hacendísticos se han reducido y se van a seguir reduciendo? ¿Qué visualizas que podría hacer un gobierno para poder apalancar esta situación deficitaria como consecuencia del decrecimiento de la economía y un periodo de recuperación tan largo a niveles óptimos? Sí, sin duda, esa es la pregunta del millón, y creo que el ministro de Hacienda lo ha venido diciendo. El año 2021 es el año en que vamos a tener que hablar de impuestos, porque necesariamente vamos a tener que abordar una nueva reforma tributaria en nuestro país. Lamentablemente, en este momento la deuda como proporción del PIB se está incrementando, el recaudo este año está cayendo cerca del 13% por la recesión, y el gasto está incrementado para atender las necesidades de la población más vulnerable, y estos subsidios que ha habido a través del PAEF a las empresas que trabajan o contratan empleos formales. Y es una situación bastante crítica. El país no puede continuar por mucho tiempo así. Entonces hay que abocar una reforma, y esa reforma habría que abocarla muy probablemente a mediados del próximo año. Si no hacemos la reforma, ¿qué va a ocurrir? Colombia tiene hoy en día grado de inversión en términos de las calificadoras internacionales, y muy probablemente, si no hacemos nada, pues ese grado de inversión se va, y eso es malo para todos. Perder el grado de inversión no es malo solamente para el gobierno, que va a tener que pagar más por los créditos que contrate. Es para todos los colombianos que de alguna manera tienen o quisieran contraer deudas en el exterior. Las tasas de interés que nos cobrarían son más altas, y eso tendría consecuencias muy, muy duras que también afectarían incluso el crecimiento en el largo plazo. Entonces, la reforma tributaria, ¿cómo la vemos? Colombia en realidad tiene que abordar al menos dos problemas. Uno, el tema de la informalidad laboral. Nosotros ya sabemos que con esa altísima informalidad laboral, situaciones como las que vimos en este año, pues van a ser mucho más complejas de manejar desde el punto de vista de, pues no poder ayudar a la gente en la forma necesaria. Entonces, parte de lo que se plantea es que efectivamente algunos de los impuestos a la nómina que hoy en día existen se financian a través de impuestos directos. Es decir, probablemente impuestos a la renta, a la población, pues a la población que más gana en términos de renta. Y también vamos a ver muy seguramente un incremento, eso es una de las propuestas con la cual yo personalmente también estoy de acuerdo, es eliminar las exenciones que existen en términos del IVA a la canasta básica. Este año fue un año adecuado para mostrar cómo es posible hacer transferencias a la población más pobre para compensar ese gasto en el IVA. A través del sistema financiero, a través de instrumentos como DaviPlata, se pudieron dispersar más allá de 6 billones de pesos en este año a la población más vulnerable, y de esa manera compensar el IVA. Entonces, creemos que es muy probable que se venga un incremento en el IVA a la mayor parte de bienes de la canasta básica que hoy en día es exenta, con esa mayor compensación a los estratos más pobres. Y también hay medidas. Recuerden ustedes que el impuesto al patrimonio vence en el año 2022. Es muy probable que el impuesto al patrimonio se prorrogue por muchos años más. Recordemos que en la situación actual es muy probable que la pobreza en Colombia aumente del 36 al 47%, 45%, lo cual muy probablemente implica que los temas de solidaridad en materia de impuestos y en materia de gasto
van a ser muchísimo más importantes. Entonces, aquí, ojo, porque sí se nos viene un tema grueso, un tema grande, donde muy probablemente los que ganamos más y tenemos pues más activos, vamos a seguir ayudando a la población menos favorecida, que entre otras son muchísimas mujeres, cabezas de familia, o no cabezas de familia, que de todos modos han tenido que quedarse en sus casas para cuidar a los niños, no pueden trabajar, y muchísima población que se ha empobrecido. Se calcula que más o menos 6 millones de personas pueden llegar a incrementar la población pobre en Colombia a raíz de lo que está sucediendo. Muy bien. Los empresarios o las familias que tienen sus patrimonios en Colombia, muchos de ellos tienen la preocupación sobre la solidez y la competitividad en términos económicos de la moneda colombiana versus otras monedas. Y algunas de estas, digamos, de estos patrimonios, pues están pensando en trasladar sus excedentes en moneda colombiana a otras monedas. ¿Cómo ves que podría comportarse nuestro valor adquisitivo mundial del peso frente a otras monedas en los siguientes 5 años? Bueno, esa pregunta también es muy importante. Aquí hay que también hacer un poco de historia. Y nosotros somos a veces muy críticos con nuestro país, pero tampoco apreciamos las cosas positivas que tiene. Y una de las cosas positivas que tiene es que tenemos un Banco Central independiente. Y ese Banco Central independiente, que se llama el Banco de la República, por fortuna, no hizo caso de esos llamados de sirena que decían que emitiera para financiar al gobierno y salir de la crisis. Si eso hubiera pasado, créanme que la tasa de cambio no estaría en 3.600, sino estaría por encima de los 4.000 pesos. Entonces, de todos modos, digamos, la situación de Colombia no es la misma situación de otros países como Argentina o Venezuela, donde las autoridades monetarias son irresponsables. Aquí tenemos unas instituciones, un Banco Central independiente, un Banco Central que aguantó esa presión muy fuerte que venía de muchas partes, tanto de izquierda como de derecha, y solicitando que el Banco Central emitiera. Eso ha permitido entonces que el valor de la moneda en Colombia pues no sea pues no hayamos perdido excesivamente valor. El próximo año nosotros pensamos, ustedes lo vieron, una tasa de cambio promedio de 3.800 pesos. Pensamos que eso se da porque las importaciones, en un país que crece 5.3%, las importaciones van a aumentar más que las exportaciones y por lo tanto vamos a tener una presión alcista en la tasa de cambio. Y lo otro es el riesgo que yo les comenté, el riesgo fiscal. Si no hacemos la reforma, pues hay un riesgo de que la tasa de cambio también aumente por efecto de la pérdida del grado de inversión. Pero podría darse el caso favorable de que el gobierno pueda hacer su reforma tributaria, que la saque a mediados del próximo año, unos meses después, de tal manera que demos confianza y el peso colombiano no se devalúe tanto. Yo, digamos, de todos modos, sí hay un elemento que es crítico y que es en el largo plazo sí preocupa, en el caso colombiano, es nuestra excesiva dependencia del precio del petróleo. Y ustedes bien conocen que a largo plazo las expectativas de precio del petróleo pues no son muy positivas. El uso de carros eléctricos, el mismo plan del presidente Biden de hacer más estricto las medidas para el control de emisión de gases de efecto invernadero, la sustitución de energías no renovables por energías renovables. Todo eso implicará que digamos, en el largo plazo, las perspectivas que tenemos para el sector petrolero no son muy buenas. Y eso significa que siendo el principal producto de exportación de Colombia, mientras no tengamos una alternativa que pueda compensar eso, pues obviamente tener dólares me parece que es una medida prudente, es una medida sana, aunque como les digo,
confío en las autoridades monetarias de este país y creo que estamos en una situación muy distinta frente a otros países donde uno encuentra manejos muy equivocados en términos del valor de la moneda. En Colombia somos más bien responsables en ese tema. Muy bien. Voy a leer dos últimas preguntas. Dice, la continua dependencia del petróleo, una ausencia de políticas de fomento a la industria y la tecnología y el alto endeudamiento público, hoy aumentado por el COVID, ¿cómo se afectará el dólar para el siguiente mes? ¿Cómo será el cierre me imagino aquí la pregunta hacia diciembre, que es lo que a mucha gente le preocupa? Bueno, mira, yo creo que no sé exactamente, digamos, cuando me hacen este tipo de preguntas siempre hago la aclaración, ¿a qué horas del día quieres que te dé la cotización? Si es a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. En realidad es muy difícil hacer una proyección incluso a un mes. ¿Qué factores estamos viendo que son bajistas? El precio del petróleo está aumentando ligeramente por efecto de el mayor crecimiento global. Y adicionalmente ya vimos que hay capitales hacia países emergentes y el gobierno tiene algunos recursos precisamente de endeudamiento en dólares que puede traer y pueden hacer que en el mes de diciembre efectivamente tengamos una tasa de cambio muy parecida a la que tenemos hoy. Pero lo que sí, digamos, me queda bastante claro es que los riesgos al alza son mayores que los riesgos a la baja. Es decir, la probabilidad de que la tasa de cambio esté más alta que la que estamos viendo hoy es mayor a tener una tasa de cambio más baja. Y esto está por el hecho de que ya vimos que la segunda ola del COVID en Europa está causando estragos y también se está esperando que los Estados Unidos crezcan menos, un poco menos en la última parte del año y principios del próximo año. En esa medida pienso que el precio del petróleo podría volver a caer a niveles cercanos a los $40 por barril y en ese sentido la tasa de cambio en Colombia debería incrementarse. Pero, digamos, definir la trayectoria a nivel de semanas o días es muy difícil. Y cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas, uno tiene que estar muy atento, sobre todo a la variable de monetización que haga el gobierno nacional de créditos externos. Porque el gobierno en un día puede monetizar, no sé, 200 o 300 millones de dólares y eso puede tener un impacto hacia abajo en la tasa de cambio que es muy difícil de anticipar y muy difícil de prever. Entonces, ojo, hay que estar muy pendiente de casi que de la jornada de negociación para saber en qué momento es bueno comprar dólares. Perfecto. Ya la última pregunta para abordar el último eje temático es la siguiente. Si Latinoamérica está decreciendo y se busca que Colombia crezca en exportaciones, ¿qué otras alternativas de crecimiento debería fomentar el gobierno colombiano? Bueno, siempre, digamos, yo creo que no todo lo que se ha hecho es malo. Creo que Colombia ha dado algunos pasos para mejorar y diversificar sus exportaciones. Voy a poner un ejemplo pequeñito, pero que siempre lo traigo en este tipo de presentaciones, y es el tema del cacao. Colombia se ha vuelto un gran productor de cacao y se está volviendo un buen productor de chocolate amargo fino, con denominación de origen, tanto en el Putumayo como en Arauca. Y eso es un claro ejemplo. Nosotros hemos podido llegar con marcas propias a cadenas de supermercados en Europa y en Estados Unidos, de cacao colombiano, de chocolate colombiano, chocolate amargo colombiano, que es absolutamente espectacular. Y así vemos también algunos pasos en términos de la agroindustria, pero obviamente no hemos sido constantes en ese esfuerzo. Yo creo que aquí lo que se necesita es claramente una política de Estado. Ojalá que,
digamos, los próximos gobiernos sean conscientes de esa situación y podamos incrementar esa oferta exportable. Y nos va a tomar unos años, nos va a tomar unos años. Colombia tiene muchos tratados de libre comercio. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Corea, con Japón, con Israel, con Turquía. Y muchos de esos mercados son relativamente interesantes. El mercado latinoamericano nos ayudó a aprender a exportar, pero no es un mercado de mucho ingreso per cápita. Y por lo tanto también en ese esfuerzo de diversificación tenemos también que diversificar destinos de exportación. Pero no soy tan pesimista sobre eso. Se han hecho esfuerzos y Colombia ha avanzado en algunos temas. Ok, adelante, Andrés. Bueno, ya para terminar quisiera hablar algo de los riesgos. Ya los hemos venido un poco mencionando. Los riesgos internacionales. Primero, tenemos una incertidumbre exactamente sobre cómo va a ser el COVID, cómo se va a dar la segunda ola, tercera ola, cuarta ola, el tema de la inmunidad, las personas que ya tuvieron COVID, ese más de 1 millón de personas en Colombia que por fortuna, digamos, pudieron salir bien de esta enfermedad. ¿Cuánto va a durar esa inmunidad? El tema de las vacunas, ¿cuándo es que van a llegar? El tema de la magnitud de los confinamientos que se podrían dar. Y eso pues genera bastantes riesgos. Tenemos la continuidad de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sabemos que aquí hay problemas insolubles. China y Estados Unidos van a competir en los próximos 30 años en todos los ámbitos y esa rivalidad va a existir. El presidente Trump no va a estar, pero de todos modos el presidente Biden y quien lo suceda van a tener dificultades en el trato con China, porque efectivamente China tiene prácticas comerciales y prácticas industriales que son hoy en día bastante cuestionables. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de ver cómo se solucionan esos problemas, pero ya vimos en el 2019 la guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo impacto sobre el crecimiento global y podría llegar a tenerlos hacia futuro. Vamos a ver seguramente instituciones financieras en algunos países que van a sufrir. En general, el sector financiero hasta ahora está sufriendo las consecuencias de la recesión. En algunos países vamos a ver dificultades. Y los riesgos relacionados con el precio del petróleo. Esta es el precio del petróleo, el mercado petrolero en general tiene sobreoferta. Rusia y Arabia Saudita están controlando la oferta. Si por alguna razón volviéramos a tener desavenencias entre ellos dos, la oferta podría incrementarse y podríamos ver una caída abrupta en los precios de petróleo. En riesgos domésticos, los riesgos fiscales, que es, si no hacemos reforma tributaria, podemos tener una pérdida del grado de inversión. Si hacemos reforma tributaria, la posibilidad es que tengamos un fiscal drag, es decir, la economía va a crecer menos, y esto es típico. Cuando en el año 2017 se hizo reforma tributaria, la economía creció apenas el 1.4. Si hacemos una reforma tributaria muy agresiva en el 2021, la economía se puede sentir. El tema del desbordamiento de la migración venezolana, me parece que muy probablemente lo vamos a volver a ver. Ya creo que lo estamos viendo en realidad. Nuevamente, antes veíamos a muchos venezolanos retornar hacia Venezuela. Los flujos están empezando nuevamente a cambiar. Los riesgos políticos y de orden público, sabemos pues que aquí hay de todo, ¿sí? En las manifestaciones se celebró el año del paro del año pasado, del 21 de noviembre, y ya sabemos que ahí hubo toda clase de intenciones e interferencias y pues también un país que ha incrementado su desempleo y que tiene una situación compleja en términos de crecimiento, pues va a tener seguramente algunas manifestaciones sociales que pueden ser bastante normales. Y muy en el corto plazo, la política del salario mínimo. Estoy un poco preocupado por esa situación y simplemente les voy a mostrar acá una gráfica que muestra cómo los empresarios colombianos sienten preocupación sobre
cómo los incrementos salariales pueden afectar la rentabilidad de sus empresas. Y ustedes ven acá cómo ha sido la evolución de esa preocupación. Estamos en el máximo en términos de muchos años, desde el 2006, en términos de la preocupación por cuánto puede ser el salario mínimo. Y me parece que eso es importante para tener presente. Ojalá que las autoridades sepan que, o recuerden que el sector empresarial colombiano está frágil, y que un aumento muy fuerte al salario mínimo no solamente va en contravía de la salud de las empresas, sino en el bienestar de los propios trabajadores, que pueden llegar a perder sus empleos. Eso sería, no sé si nos queda espacio para alguna pregunta. Creo que tenemos como 1 minuto y medio, doctor Andrés. Bueno, vamos a escoger aquí una de las 3 preguntas. Si ya estamos en proceso de reactivación de la economía, ¿se podría ver afectada la calificación de riesgo para Colombia? Sí, porque independientemente de la reactivación de la economía que estamos viendo, el tema fiscal ya tiene un daño que hay que reparar, ¿sí? Es decir, la deuda se incrementó muchísimo y no es sostenible que siga incrementándose aunque la economía crezca. No es suficiente con que la economía crezca para que se pueda recuperar la situación de las finanzas públicas. Lamentablemente tenemos la mayor deuda pública de nuestra historia en este momento. Y eso no lo resolvemos simplemente con crecimiento, hay que hacer una reforma tributaria. Pues, doctor Andrés, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación y resúmenes. Como siempre, de parte mía y de parte de todos nuestros clientes que siempre reconocen estas charlas semestrales para poder entender lo que ha pasado y lo que va a pasar, te damos infinitas gracias. Esperamos contar contigo dentro de unos 6 meses para volver a reevaluar un segundo semestre año 2021 y nuevamente felicitaciones. No, Andrés, a usted muchas gracias por su invitación. Desde una vez les confirmo mi asistencia en 6 meses. Y pues muy agradecidos por esta oportunidad. Les deseo, ya empezamos casi que fiestas de fin de año, mucha paz, mucha tranquilidad y prosperidad y unas felices fiestas. Que estén muy bien. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por la participación. Ustedes podrán encontrar la presentación y la grabación de este webinar en nuestras páginas. Les agradecemos también, por favor, que diligencien la encuesta sobre este webinar, que una vez diligencia la encuesta, directamente les enviaremos la presentación. Hasta luego para todos y buen día.